Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la creación. Todos los cristianos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y que todas las cosas por Dios fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo el universo y lo sustenta con la palabra de su poder. Aunque de todas las culturas antiguas se han conservado más de 30 relatos de la creación, distorsionados por la transmisión oral a través de milenios, el único relato oficial y verdadero se encuentra en el libro del Génesis, escrito por el estadista hebreo Moisés unos 1500 años antes de Cristo, bajo inspiración del Espíritu Santo. De acuerdo con las genealogías de la Biblia, el arzobispo Ussher en 1650 calculó que la creación sucedió en el año 4004 a.C., pero Pablo Hoff aclara que las genealogías de los hebreos no están completas. Por ejemplo, se da a entender que Moisés fue bisnieto de Leví, pero hay 430 años entre uno y otro. En cambio, múltiples hallazgos científicos indican que el principio fue hace unos 7000 años. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población, que actualmente es de más de 7 billones, concluye que la primera pareja necesariamente apareció hace menos de 10.000 años, pues si no, actualmente no cabríamos ni en 1000 planetas igual que el nuestro. De acuerdo con los más antiguos manuscritos hebreos, fue Dios el que en 6 días hizo la materia, el universo, los astros y los cielos, y formó, hizo, organizó y compuso la tierra para que fuera habitada por plantas, animales y humanos, creados con barro, o sea, agua y polvo, y para que le adoraran, le sirvieran y cumplieran sus propósitos. En el libro del Génesis dice que la cascada de eventos de la creación se sucedieron así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la ciencia ha confirmado que definitivamente, sin el cielo y sus elementos, y sin la composición y organización adecuada de la tierra, con mares, lagos, ríos y continentes, no existiría la vida. Luego, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos los seres vivos están formados hasta en un 90% por agua. Además fue necesario que el omnipotente, omnisciente y sabio creador estuviera presente, ya que la complejidad de los seres vivos requiere que sean producto de un diseño inteligente y no de la casualidad. Luego, el relato dice que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Para que haya vida, el siguiente elemento indispensable es la luz y su energía. No se conoce ningún tipo de vida que no requiera de energía para formarse, funcionar y reproducirse. Así dice la Biblia que terminó el primer día de la creación. En el segundo día, Dios hizo la atmósfera con su delicada proporción de gases: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, etc. Dice la Biblia: hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y terminó así el segundo día. En el tercer día, dijo Dios: júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares. Así fue como empezó el ciclo del agua, indispensable para conservar el agua pura y en cantidades constantes. Además, puso la concentración exacta e indispensable para la vida marina en las sales del mar. La primera vida creada fue la hierba verde, incluyendo las unicelulares y microscópicas algas verdiazules del plancton, responsables del 70% de la fotosíntesis en el mundo, pues sin el oxígeno producido por las plantas verdes no existirían todas las demás millones de especies de seres vivos que respiran oxígeno, o sea, los aerobios. Luego, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y todo tipo de árbol frutal con semilla, según su género y especie.
Ya se sabe que el primer eslabón de la cadena alimentaria son los vegetales, llamados productores primarios, porque son los únicos capaces de transformar las sustancias inorgánicas de la tierra y el agua en materia orgánica. En el cuarto día Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos que separen el día de la noche, las estaciones, los días y los años. La lumbrera mayor, el sol, para señorear en el día, la lumbrera menor, la luna, para señorear en la noche, así como las estrellas. Ninguno pudo estar 5% más lejos o más cerca de la tierra, pues de ser así, no habría vida aquí. También se sabe que una variación de menos del 10% en la velocidad de rotación y traslación de la Tierra, la Luna, el Sol y los astros tampoco serían compatibles con la vida aquí. Por eso, el principio antrópico dice que si hoy podemos mirar los astros, es porque si estuvieran en cualquier otro lado, no estaríamos nosotros aquí para mirarlos. En el quinto día fueron creados los peces, reptiles y aves que, en su gran mayoría, al igual que las plantas, son bisexuados, por lo que fueron creados en el mismo lugar geográfico, en sus dos versiones adultas, macho y hembra, que tenían que ser fértiles y con los órganos, funciones e instintos necesarios para la reproducción desde su primera aparición. En el sexto día, Dios dijo: produzca la tierra bestias, serpientes, ganado y reptiles según su género y especie. Y creó Dios del polvo de la tierra las plantas, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Así se completó la cadena alimentaria con los animales herbívoros, carnívoros, carroñeros y desintegradores, que al digerir los organismos complejos los reducen a biomoléculas comunes a todos y que pueden ser usados por todos los seres vivos para formar sus estructuras y tejidos y aún sus propios descendientes. También Dios hizo que todos los organismos aparecieran completos y simultáneamente, para que los polinizadores, los que viven en simbiosis, los comensales, los saprófitos y los que en su excremento transportan y diseminan las semillas, hicieran posible la supervivencia de todos los miembros de un hábitat. También en el relato de la creación se enfatiza que Dios creó a cada especie inmutable y diferente de las demás, tal y como lo confirmó y clasificó Carlos Linneo en 1735. En más de 200 millones de fósiles estudiados en los museos en los últimos 150 años, jamás se encontraron formas intermedias entre dos especies ni los eslabones perdidos entre dos grupos diferentes de animales. Al final, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, con espíritu, conforme a nuestra semejanza, o sea, con libre albedrío, y señoríen los peces del mar, las aves, las bestias y los reptiles. A partir del polvo, varón y mujer los creó, y sopló en su nariz aliento de vida, y los bendijo Dios y dijo: fructifiquen y multiplíquense. Así, por tener espíritu y libre albedrío, o sea, libertad para decidir su conducta, el humano es inmortal, diferente a todos los otros seres vivos, responsable de cuidar la naturaleza puesta bajo su cuidado y gobierno, y responsable de someterse por conveniencia a la soberanía de su Creador, a quien ha de dar cuentas. Por último, Dios estableció un día de cada 7 para reposar y adorar a Dios. Él dijo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó y bendijo el séptimo día. Aunque infinidad de evidencias científicas apoyan esta teoría del diseño inteligente y la creación, desde los tiempos de Darwin en 1856, muchos, aunque tachan de necio al que diga que una computadora y un robot aparecieron por azar, han escogido creer que el ADN y la vida,
cosas infinitamente más complicadas son producto de la casualidad. Así, por ridícula e inverosímil que parezca la teoría de la generación espontánea, la ahora llamada el origen abiótico de la vida, y la evolución, o sea que un sapo se convirtió en un príncipe gracias al beso del tiempo, estas teorías siguen imponiéndose férrea y dogmáticamente en las escuelas y centros de investigación. Pero la Biblia, que a final de cuentas siempre tiene la razón, dice: en el principio, todas las cosas por Él, o sea Jesucristo, fueron hechas, pues siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.